rapidísimo de qué son los medicamentos inmunosupresores. La respuesta inmune va a incluir, lo primero que hay que entender para entender los medicamentos inmunosupresores es saber exactamente cómo se comunica el sistema inmune al momento que uno pone un injerto en una persona. Esto se llama respuesta a lo inmune, que va a incluir células vírgenes linfocitarias y linfocitos de memoria. Estos linfocitos pueden ser estimulados por antígenos virales o antígenos con reacción cruzada para el antígeno del leucocito humano, que es de hecho una de las pruebas que primero se hace para poder realizar un trasplante. Cuando hay un rechazo, tiene que haber tres factores. Uno, un antígeno. Este antígeno lo pueden proporcionar tanto los linfocitos del injerto que uno pone, como los linfocitos nativos del receptor. Tiene que haber una célula presentadora de antígeno, generalmente son células dendríticas, y una célula T, que al final va a recibir esa estimulación y a partir de eso se va a convertir en una célula efectora de una respuesta inmune, que puede ser de dos tipos, desde luego, que puede ser celular o puede ser humoral. ¿Cuáles son las señales importantes? La señal número 1 es la activación de las células T por el antígeno proporcionado por las células dendríticas y cualquier otra célula presentadora de antígeno, lo que va a formar un complejo entre el CD3, que es un receptor de superficie de los linfocitos T, junto con el antígeno. La señal número 2, que probablemente sea la más importante porque sin esta no pueden darse las otras señales aunque existan, que es la coestimulación por CD80 y CD86 en la superficie de estas células dendríticas, que se va a unir a un CD28 de células T. Va a haber una activación por tres vías: vía de calcio, vía de proteincinasa y vía del factor kappa beta nuclear. Esto a final de cuentas va a provocar expresión de interleucina 2, expresión de CD154 y CD25 en los linfocitos, y esto va a expandir la respuesta inmune. La señal número 3 es el resultado de la activación de la vía de objetivo de rapamicina, mejor conocido como mTOR. Esto va a disparar la proliferación linfocitaria mediante síntesis de nucleótidos, activación de células B y generación de aloanticuerpos contra antígenos del antígeno del leucocito humano, del donador. Y esto es lo que pasa. Por vía de una esfingosina, aquí el ejemplo es con un injerto de riñón, que es el más frecuente, por medio de una esfingosina migran los linfocitos y las células presentadoras de antígeno hacia los ganglios del receptor. Asimismo, hay células dendríticas y presentadoras de antígeno que van a encontrar los antígenos que existen dentro de este injerto y lo van a llevar a los núcleos de crecimiento, en este caso los ganglios linfáticos, y a partir de esto se van a producir todas las respuestas moleculares que les acabo de decir. Y aquí está, yo creo que esta es la manera más fácil de entenderlo. La señal número 1 es, la célula presentadora de antígeno encuentra el antígeno, se lo presenta al complejo CD3, que es un receptor de células T. Para que se pueda producir una respuesta tiene que haber la señal número 2, que es esta coestimulación, en donde se presenta el CD80 y se une al CD28 del linfocito T. Esto va a provocar tres respuestas distintas, que es lo que les comentaba. Una por vía de la calcineurina, por las quinasas, y a final de cuentas esto va a producir transcripción del mRNA. Este mRNA va a provocar la expresión de interleucina 2 de CD25, que va a sobreestimular, y de esta proteína que se llama HAC3. La señal número 3 está en el receptor HAC3 y el CD25, que responde a la interleucina 2, que va a echar a andar todo el ciclo celular y por lo tanto va a haber expansión de clones de estos linfocitos. Dentro del rechazo sabemos que puede haber dos tipos de rechazo, que es el celular mediado por células T, que va a estar manifestado por tubulitis y arteritis, y un rechazo humoral que va a presentar datos clínicos muy específicos, inmunológicos e histológicos, pero la base es demostrar que hay C4D en los capilares del injerto. Cuando uno hace un trasplante, normalmente debe haber cierta adaptación que implica la disminución de la respuesta y el riesgo de rechazo. Esto se llama anergia. La anergia se puede dar también por estas mismas tres señales que existen dentro del receptor. Se va a presentar en los meses próximos
generalmente va a ser post-trasplante exitoso y se va a mantener a pesar de que uno mantenga la inmunosupresión. ¿Qué va a contribuir? La disminución de las células dendríticas del donador, de las que ya están en el injerto, y la resolución de la lesión, esto es, que ya no haya respuesta inflamatoria. Las células del huésped van a disminuir la respuesta al antígeno del donador. Y entonces a partir de esto podemos ver cuál es la clasificación de los inmunosupresores. Se van a dividir en 3 grandes grupos. 1, los corticosteroides; 2, los medicamentos que son moléculas pequeñas; y 3, los medicamentos que son proteínas. Estas proteínas casi siempre son de origen biológico. Los corticosteroides, bueno, casi todos los conocemos la prednisona, la metilprednisolona, van a ingresar a la célula por difusión, va a haber una combinación con los receptores específicos que lo van a transportar hasta el receptor nuclear y estos van a regular la transcripción, lo que va a final de cuentas provocar una disminución en la cantidad de interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y interferón gamma. Los corticosteroides han sido siempre la base de la inmunosupresión aquí y en el mundo. Actualmente existe una tendencia específica a disminuir la presencia de corticosteroides en los esquemas, incluso a emplear tratamientos libres de corticosteroides. Sin embargo, se han presentado muchos más rechazos de los que se presentaban previamente. Las alternativas, bueno, son esquemas donde se ocupe ciclosporina, micofenolato, azatioprina e inmunosupresores biológicos que ahorita los vamos a ver. El segundo grupo, dentro de las moléculas pequeñas, están los inhibidores de calcineurina. Los inhibidores de calcineurina van a tener su efecto aquí, la ciclosporina y el tacrolimus. Van a bloquear la señal número 1. Desde luego, no podemos bloquear la presentación directa del antígeno al receptor CD3 del linfocito, pero lo que sí podemos hacer es bloquear la transcripción del mRNA bloqueando esta proteína que es la calcineurina. El mecanismo es, normalmente entra calcio a la célula, esto activa la calcineurina. Una vez que se ha presentado el antígeno, va a haber entrada de calcio, se activa la calcineurina y por medio del NFAT va a haber una transcripción del mRNA específico de interleucina 2, que es lo que va a provocar la expansión y por lo tanto el rechazo de tipo celular. ¿De dónde viene? Bueno, se aisló del cultivo de un microorganismo que es Tylopocladium inflatum gams. Está constituido por 11 aminoácidos y se ocupa para profilaxis de rechazo en trasplante halogénico de órganos. Es también base de un esquema de inmunosupresión farmacológica. Contraindicaciones o efectos secundarios. Generalmente produce hipertensión, además de ser nefrotóxico. Entonces hay que estar pendiente. Esta es una de las causas por las que se toma biopsia cero al momento de hacer un trasplante. Se toma biopsia para ver en qué condiciones están tanto los túbulos como todo el tejido renal, y a partir de eso se le da seguimiento cada determinado tiempo o en caso de que se considere necesario en caso de presencia de un rechazo. ¿Cuál es el mecanismo por el que provoca la hipertensión? Bueno, va a provocar vasoconstricción a nivel de los vasos renales del trasplante, lo que va a disminuir la tasa de filtración glomerular, se va a retener sodio y agua, va a aumentar el gasto cardíaco y la consecuencia es hipertensión. El tacrolimus es el segundo dentro del grupo de los inhibidores de calcineurina. Es un macrólido derivado de un hongo, Streptomyces zucchebans. Es de 10 a 100 veces más activo que la ciclosporina para inhibir la respuesta inmune. Sus indicaciones son prácticamente las mismas y el mecanismo de acción es dentro de la misma línea de transcripción para el mRNA, va a inhibir el factor kappa beta celular número 12, lo que va a inhibir en la calmodulina, que es parte de las enzimas que hacen que la calcineurina se active. Es neurotóxico, puede provocar alopecia y provoca diabetes mellitus con mucha mayor frecuencia que la ciclosporina. Sin embargo, es mucho menos nefrotóxica que la ciclosporina. Los inhibidores del mTOR, también llamados antiproliferativos, ¿dónde van a hacer efectos? Son el sirolimus y el everolimus. Estos dos van a hacer efecto acá, en la señal número 3. Vamos a bloquear estos receptores que se activan cuando la interleucina 2 se une al CD25, echa a andar esta cascada por medio del receptor del target de rapamicina, que va a hacer
que la célula empiece a reproducirse. Por medio del ciclo celular pasa del G1, que es prácticamente el reposo, por así decirlo, al ciclo S. Y esto va a hacer que la célula se empiece a multiplicar, que casi siempre da clonas. Entonces, lo que vamos a hacer es bloquear justamente esta señal. El sirolimus vas es un macrolídico derivado de un producto del Streptomyces hygrospicus, es un profármaco, se une a la inmunofilina 1 plasmática del factor kappa beta 12 y la indicación es la prevención para el rechazo agudo. Va a inhibir la síntesis de proteínas y, como les decía, va a frenar el ciclo celular. El everolimus también va a hacer efecto en el mismo lugar y va a inhibir la proliferación. Dentro de los antiproliferativos también va a existir los inhibidores de la síntesis de purinas, como el micofenolato, cuyo principio activo es el ácido micofenólico. Su mecanismo de acción es inhibe la inosina de monofosfato deshidrogenasa, lo que a final de cuentas va a inhibir el ciclo celular. ¿Y dónde hace efecto? Acá, nuevamente en el ciclo celular, solo de que aquí inhibimos el paso de S a G2. Ok, las indicaciones, igual, prevención de rechazo agudo, disfunción crónica del injerto secundaria a nefrotoxicidad por inhibidores de calcineurina. Esto es, cuando los inhibidores de calcineurina han provocado nefrotoxicidad, una de las opciones es cambiar a micofenolato. Los efectos adversos, leucopenia y trombocitopenia, y en el embarazo puede llegar a provocar malformaciones estructurales fetales. Los inhibidores de la síntesis de purinas. Y, por último, la satioprina, que también sigue siendo uno de los pilares, es un antimetabolito. Es un análogo de purinas, es un profármaco. Una vez que ha sido absorbido, se va a unir al monofosfato 6 en el eritrocito, al glutatión y a la cisteína. Esto va a hacer que exista una transcripción de la fosforibosiltransferasa, lo que va a inhibir las formas inactivas en la absorción de las purinas. Aquí. Y este va a inhibir el ciclo de G2-AM. ¿Cuáles son sus interacciones medicamentosas? Específicamente con el alopurinol. Por eso es que cuando uno da satioprina tiene que dar ácido fólico. Los efectos en el embarazo es prematurez, bajo peso, ictericia y linfopenia. Cuando hay leucopenia se tiene que suspender. Cuando hay hepatotoxicidad también se tiene que suspender. Y por último, los agentes biológicos. Los agentes biológicos son proteínas que pueden ir dirigidas contra cualquiera de estas respuestas. Contra la señal 1, contra la señal 2, en el caso de la timoglobulina, contra la señal 3 en el caso de los anti-CD25 y los anti-CD20. Ok, estos generalmente van a ser anticuerpos. Las indicaciones van a ser la inducción de inmunosupresión, de hecho muchas veces se ponen previo al trasplante. Ocasionalmente se van a ocupar para el tratamiento del rechazo agudo del injerto. Cuando son del tipo de anticuerpos policlonales, esto se hace por medio de inmunización de caballos o conejos con linfocitos humanos. Se obtiene una fracción gamma de la globulina y entonces esto lo que nos lleva es a la producción de gamma globulina, antitimocito o anti-CD4, lo que conocemos todos como timoglobulina. Estos van a contener anticuerpos citotóxicos contra una variedad de marcadores de células T. Su administración directamente va a provocar una disminución de los linfocitos y la supresión de los linfocitos CD4, como en el caso de la timoglobulina. Importante, ahorita van a ver al final cómo son los esquemas y por qué se prefiere no bloquear esta señal de manera frecuente. Y aquí está, este es el efecto que hace la timoglobulina. Bloquea justamente las señales de coestimulación y les había yo comentado al principio que aunque existe esta señal número 1 y existe esta señal número 3, si no existe esta señal número 2, no puede haber expansión. Ok, efectos secundarios, desde luego pueden producir trombocitopenia y leucopenia. De hecho, hay que suspenderlas si hay menos de 100.000 plaquetas o menos de 3.000 leucocitos. Es frecuente que cuando uno ocupa timoglobulina, la inmunosupresión es tan grave que pueden sobrevenir las infecciones agregadas en los pacientes trasplantados. Otro boleto es con los anticuerpos monoclonales. Estos directamente van a inhibir la señal número 3. Son inmunoglobulinas G creadas con ingeniería genética de origen mixto. Generalmente inhiben la fracción FC de la inmunoglobulina y van a inhibir también la fracción FAF, que va a provenir de un anticuerpo monoclonal murino. Pueden ir dirigidos hacia dos objetivos, contra el CD25 o directamente contra el receptor de interleucina 2. En el caso del daclizumab es contra el CD25 y el basiliximab es un anti-CD20 que a final de cuentas inhibe la señal número 3 también.
Aquí están los anti-CD25 y el anti-interleucina 2. El rituximab también va a ser un anti-CD20, va a ir dirigido contra el antígeno CD20 del linfocito pre-B y B maduros, y con su administración va a haber una depresión rápida y sostenida de células B, la cual va a recuperar posterior a los 6 meses de haber administrado el medicamento. Sus indicaciones van a ser el tratamiento de la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, el tratamiento del rechazo humoral, que generalmente suele ser más agresivo, la reducción de niveles de anticuerpo antiantígeno de leucocito humano, y en trasplante de donador vivo en presencia de pruebas cruzadas positivas o que haya una incompatibilidad contra grupo AB0. Ok. El último es la inmunoglobulina. La inmunoglobulina se obtiene de plasma de distintos donadores. Aquí no es específica para una de las respuestas. Puede haber anti-CD25, anti-CD20, anti-interleucina 2 o inmunoglobulinas antifactor de necrosis tumoral o de interferón gamma. Lo que se hace es, se indica cuando disminuyen los niveles de anticuerpos anti-HLA preformados en pacientes sensibilizados en espera de un riñón cadavérico. ¿Cuáles son estos pacientes? Los que van por un segundo trasplante. Cuando es un trasplante de donador vivos con pruebas cruzadas positivas o incompatibilidad de AB0, o para el tratamiento del rechazo humoral más plasmaféresis y rituximab. Los esquemas alrededor del mundo son un montón. ¿Pero qué se hace? Aquí generalmente lo que se ocupa es un inhibidor de cada una de las respuestas. No me voy a meter a leerles todo esto, pero estos son las terapias. Va a haber terapia de inducción y de mantenimiento. ¿Y cuáles son los protocolos? Se tiene que ocupar un inhibidor de calcineurina, que como ya veíamos inhibe la señal 1, un antiproliferativo, que va a inhibir la señal 3, el sirolimus, que es alternativo, que también va a inhibir la señal 3, y los esteroides, que van a inhibir la señal 3, aunque en realidad no inhiben la señal 3. Si se fijan, el antiproliferativo lo que va a hacer es que la célula no se clone. Inhibimos la señal 3, inhibimos la señal 1, y además le damos esteroides que inhiben tanto esta transcripción como esta transcripción. Y entonces así es la manera en la que yo aseguro que mi paciente tiene una inmunosupresión adecuada que le va a permitir además hacer tolerancia al injerto que se puso. ¿Por qué no se bloquea la señal 2? Por lo que les comentaba. Si se bloquea la señal 2, simplemente no puede existir inmunidad. Y lo que pasa es que estos pacientes a los que se les inhibe la señal 2 suelen ser pacientes que se infectan por la misma inmunosupresión, en el caso de la timoglobulina. Ahora, obviamente, si tengo un rechazo humoral o un rechazo muy agudo, no me puedo dar el lujo de no inhibir esta respuesta, incluso aunque implique riesgo de infección. Se elige normalmente dar ciclosporina o tacrolimus en combinación con azatioprina, en caso necesario sirolimus y el esteroide que no lo use, pero que inhibe esta parte de acá.